Buenas tardes, bienvenidas a todos y todos. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta mesa con un tema tan interesante como es el de feminicidio en México. Muy buenas tardes y a nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora, la doctora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, esperemos que sea pronto, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, y de nuestra página web, que es museodelamujer.org.mx. Y sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy, que es la conferencia Feminicidio en México, la invisibilidad como una nueva violencia, que nos la va a impartir la licenciada Gabriela Amores, y cuya semblanza me voy a permitir leer. La licenciada Gabriela Amores Moya es licenciada en Derecho por la Universidad de TAC. Tiene especialidad en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Maestranda en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, perdón, estoy leyéndolo mal, es CECIJUC. CECIJUC, sí. Es abogada litigante feminista desde 2010. Defiende a mujeres víctimas de la violencia extrema generada por el sistema misógino patriarcal. Es activista, defensora de derechos humanos de las mujeres. Es consejera en la búsqueda de mujeres desaparecidas en México. Actualmente es directora general de la Asociación Unión Nacional de Abogadas AC. Es directora general de Asociación Perspectiva Feminista Jurídica C. Es docente a nivel universitario en las áreas de ciencias sociales, jurídicas y criminológicas. Es coordinadora del seminario Feminaria, Justicia centrada en las víctimas desde una perspectiva feminista. Ha participado como integrante del Consejo Municipal de Género en el municipio de Iztapaluca, Estado de México. Es responsable de mesa de trámites en la Penitenciaría Varonil de Santa Marta, asesora jurídica del nuevo sistema penal acusatorio a ministerios públicos de la Ciudad de México. Ha impartido innumerables talleres, de los cuales me permitiría nada más señalar: el camino al feminicidio, la discriminación en la búsqueda de las mujeres desaparecidas en México, discriminación y género, feminismo y marco jurídico, violencia de género, recursos legales para mujeres que han padecido discriminación por embarazo en el Estado de México, la indolencia, camino al feminicidio, violencia familiar generadora del feminicidio en México. Entre muchas otras talleres que la licenciada Amores Moya ha dado. Así es de que bienvenida también en esta tarde, licenciada Gabriela Amores, y de inmediato le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Rosa María. De verdad es un orgullo, y se lo digo sinceramente, el saber que usted está aquí conmigo. Es
México, así es. Mi corazón no dejó de latir por 5 días que me dijeron que iba a estar acompañándome y que agradezco infinitamente de verdad a las otras 2 compañeras y a usted, que ustedes que me dan esta oportunidad, y de verdad agradezco al Museo de la Mujer que me permite también estar aquí. Pues es un orgullo para mí, de verdad se lo prometo. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a darle inicio a este último proceso que hemos tenido, y esta última sesión que tuvimos en este taller que les propuse al Museo de la Mujer, y que bueno, ahí están corriendo en el Facebook de Perspectiva Feminista Jurídica los recuerdos, ¿no? Del 2018, cuando inicio con ustedes, que me han permitido, y con toda la responsabilidad del mundo he tenido, he querido atender esto también, ¿no? Entonces, pues bueno, agradezco al museo, mi gran museo, y vamos para arriba, ¿no? Y vamos a darle, porque las mujeres lo necesitan también. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, voy a iniciar, pues como siempre lo he hecho. De hecho, a la clase pasada, la sesión pasada, mi primer mensaje que tuve fue de Gaby, ¿no? Gaby ahí me está escuchando seguramente, mi tocaya, y me dijo, ¿y la canción? Pues bueno, estos dos años que he estado con ustedes, lo que he hecho siempre es sensibilizar el lugar en donde yo me presento. Y pues bueno, hoy pues no va a ser diferente. Voy a iniciar con un audio, espero me salga, porque pues bueno, aquí transmitiendo en vivo a veces pues no salen las cosas como uno quiere, ¿verdad? Entonces, pues, pero lo vamos a intentar. Estamos aprendiendo todas y todas con este nuevo mecanismo, y que bueno, voy a darle inicio a esta canción. Espero que ustedes me la escuchen, y que bueno, si no hay otro... Lo puse en un lugar donde no tenía que haber estado. Bueno. Permítame un segundo, por favor. Doy inicio al taller. Buenas tardes a todas que me acompañan. Ay, Dios mío. Esta tierra está sembrada con la sangre de las nuestras, y sus huesos florecieron en fuerza para luchar, y sus huesos florecieron. Digan, hoy voy a matar a una mujer. No, ya la tenía. Era su pareja, era su amiga, era su esposa, era su hermana. Ellos ya sabían en qué momento lo iban a hacer. Por eso es importante la historia. ¿Cuál era el entorno social que ella tenía? El facción número 2 es los perfiles de personalidad de la víctima y de los victimarios, por supuesto, feminicidas, psicológica, psiquiátrica y criminológica. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca el perfil criminal del feminicida, del presunto feminicida, vamos a decirle presunto feminicida. Nos marca. En muchos, los fiscales lo que hacen es que si él quiere hacerlo, porque si no vulnera sus derechos humanos. Si en su defensa acepta hacerse el perfil criminal, se lo hacen. Porque en ese momento empiezan a cuidar los derechos humanos del imputado.
Y bueno, aquí es donde empieza el momento en donde las mamás o la hermana o quien esté llevando el juicio puede ser incontrolable, ¿no? También, porque me dicen mucho, licenciada, ¿cómo le cuidan los derechos humanos? ¿Por qué no le hacen el perfil criminal? Hay que demostrar, ¿no? Que él estuvo haciéndole todo esto a mi hermana, a mi hija, a mi mamá, quien sea, a mi familiar. Y pues bueno, desde ahí empezamos, ¿no? Una de las grandes violencias que yo digo que tiene este sistema, que me queda claro que hubo quien investigó en el que se hacían las detenciones ilegales, que el sistema penitenciario estaba en un momento terrible, que había mucha arbitrariedad en la autoridad a la detención. Todo esto es válido, de verdad que sí es válido. Pero el que a la víctima le toque y le corresponda comprobar el hecho, y más en estos temas, pues es lo que lo que no genera, ¿no? Una tranquilidad para las mamás, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es importante, ¿no? Porque al final siempre he dicho que si así a nosotras nos toca buscar o coadyuvar con el Ministerio Público, yo que estoy representando a varias mamitas, imagínense las mamás que no tienen ahorita un acompañamiento jurídico privado, y le digo privado porque sé que me escuchan muchos ministerios públicos, el que siempre cuestionan o no hacen correctamente su trabajo. De hecho, este protocolo pide sensibilidad, ¿no? A los que van a investigar y que a veces tampoco lo tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, falta mucho, sí, y para eso son estos talleres, porque bien me lo comentaba Alba en los comentarios de las sesiones anteriores, no conocen el sistema, no conocen el protocolo, y de verdad que no lo conocen, de verdad que no, ¿vale? Entonces, pueden gastarse miles y millones de pesos en capacitación, pero no lo hacen correctamente. Entonces, algo está pasando y lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? Entonces, pues bueno, seguimos con esto de la tercera fase que se requiere es la conducta criminal, identidad del agresor, la interpretación de indicios de las criminalísticas en el lugar de la investigación, criminología, perfiles genéticos, fotografías, odontología, forense y retrato hablado. En caso de que no se requiera, hay muchos momentos en que no se sabe, ¿no? ¿Quién fue? La chiquita de Toluca que no se sabe que en esta pandemia mataron a bueno, que su mamá no se entiende quién fue, quién mató, porque el Ministerio Público no hizo correctamente estas evidencias del cuerpo de la nena para que puedan identificar a los que hicieron el feminicidio dentro de su casa en esta pandemia donde nadie tenía que salir, y ahí apareció su hija de 14 años totalmente violentada, y que bueno, eso es importante que también tengamos en cuenta, ¿no? No es que no se busque el derecho humano, es que se debe de investigar porque debes de entender que se hacen esas investigaciones para recabar todos los indicios necesarios, y en la acusación, dentro está este protocolo que no es difícil de entender, de verdad no es difícil, y más cuando tienes todos los elementos para hacerlo. Está el Instituto de Ciencias Forenses, ¿no? Que es el que tiene todo para darle la atención a la víctima. Es la obligación del Estado decirle que le dé todo el acompañamiento a la víctima, ¿no? Dicen, es que bueno, sí le toca a la víctima. Ok, la víctima, la mamá, la hermana o la familiar, no va a decir, voy a ir a preguntarle al municipio. No. Quien lo sabe es el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público puede preguntarle a sus peritos del tribunal, de donde tenga los elementos para poder probar esta acusación, para poder identificarlo, ¿sale? ¿Qué pasa con los feminicidios de las niñas? Que ha incrementado totalmente en esta última década, muchísimo. De hecho, voy a mencionar otras dos acciones que se están visualizando, en el que están matando a los hijos o a las hijas, los esposos, para violentar a la esposa, ¿no? Hay registros en México, pues en España hay más, ¿no? Que están viviéndose, ¿no? Que ya están matando a las niñas o a los niños para violentar más a la madre. Hay una violencia extrema, ¿no? Una violencia extrema total, y que no hubo quien frenar a este sujeto cuando se estaba comprobando la violencia familiar. Y pues bueno,
Eso es importante que tengamos en cuenta que nos diga, ¿no? Que se vaya visualizando lo que se está viviendo en este momento. Yo les digo mucho a mis estudiantes, si nosotros no entendemos el derecho que debe de estar en una realidad, el derecho no nos sirve. Si bien es claro, el delito de feminicidio tiene una tipicidad, tiene una punibilidad, perdón, alta, ¿no? Es de los delitos con más pena en el México. En el Estado de México tiene la pena vitalicia, alcanza 60 años, ¿no? En algunos lugares. Pues sí, pero ¿qué está pasando que no está sirviendo el derecho para controlar esa conducta? Y bien es claro que nace para eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha frenado? Y entonces, pues bueno, esto del feminicidio de niñas usualmente ocurre en 3 escenarios. 1, el medio de violencia familiar contra la madre, hijos e hijas, que ocasiona de forma más violenta contra ellas la identificar a la madre. Bueno, esa es una forma muy terrible, que es cuando también violentan a las niñas, ¿no? Como víctima de abuso sexual por parte del padre, padrastro o alguna de las personas en su entorno, sin conocimiento de la madre, familiares, amigos o vecinos. 3, en situación de violencia contra las mujeres tras la separación de pareja. En estos casos, algunos victimarios pueden acabar con la vida de sus hijos e hijas como forma de ocasionarle un daño a la madre. Estos feminicidios es común que el agresor se suicide. Y ahí también entra otro tipo de violencia que se está viviendo, ¿no? En el que el feminicida, ¿no? El feminicida pues se quite la vida, ¿no? Pensando que esa es la mejor solución que pudo haber hecho y que bueno, desgraciadamente a veces esto es lo que se está generando y que no es posible que se termine de esa forma. Recuerdo muy bien las palabras de la mamá de una de mis alumnas que decía, bueno, ¿y ahora quién le echa la culpa, no? Y ahora también le lloran a él como si hubiera hecho algo bien, ¿no? Entonces, pues dice, hay una madre que está llorando, ¿no? Hay una madre que le está llorando, pero él ocasionó todo esto. Y es verdad, ¿no? Es verdad, o sea, nosotros no vamos a decir, oye, Gaby, ¿por qué lo comentas? Porque son las palabras reales de una víctima, ¿no? Una víctima indirecta. Y entonces, pues bueno, eso es importante que tengamos, ¿vale? Entonces, cuando la niña o niño sean testigos de actos relacionados con feminicidio, deben considerarse lo siguiente. Y aquí es donde la gente del Ministerio Público debe tener muy, muy, muy precisa esta investigación. Asegurar que la persona menor de edad cuente con el apoyo de persona especializada, y subrayo y lo pongo en grande, porque hay muchas veces que no tienen ese conocimiento o no están preparadas para poder actuar respecto a quién está siendo vulnerable, ¿no? O quién va a llevar el cuidado psicoemocional del menor. Tener en cuenta que en lo que respecta el trauma, con frecuencia la persona menor de edad no expresa sus pensamientos y emociones verbalmente, sino más bien en su comportamiento. Y eso es correcto. Hay una de las mamitas que puse en la diapositiva, bueno, es su hermana la que mataron. Ella se encarga de su bebé, de su sobrino, y bueno, ella tiene un proyecto que es importante porque es, ¿qué pasa con esto? ¿No? Cuando nos dice el artículo primero constitucional, tercer párrafo, en la última línea, que nos dice el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar, y tú dices, ¿qué pasa con esto, no? O sea, ¿en dónde queda y qué pasa con los niños? El proyecto de ella es decir al Estado, ¿no? Que se encargue de la manutención de los menores. De hecho, ahorita lo que viene en la diapositiva que sigue es muy importante, porque al final ahorita hay muchas controversias en cuestiones de estos menores que se quedan en desamparo, ¿no? Está la familia de la víctima, pero también está la familia del victimario, y que en su momento a veces también piden, ¿no? Quedarse con el menor. Y entonces, pues bueno, eso es importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos menores? Porque es posible que ese niño quede
no en un desamparo porque está la familia, pero sí internamente o psicológicamente puede estar muy afectado el menor, ¿no? Entonces, aún así, que se haga este conocimiento, porque no es uno, ¿no? Son más de 3,000 niños que están siendo desamparados, que viven en desamparo porque el feminicida que era su papá está en la cárcel y su mamá falleció porque su papá lo mató, ¿no? Entonces, pues se quedan sin el resguardo. Y entonces, pues bueno, sí es claro que aquí la familia tiene que cuidar, ¿no? De la menor o de los menores, y que bueno, también en muchas ocasiones pues no hay mucho dinero, y por eso está este proyecto que se está trabajando para que lo lea, ¿no? Lo lean el Congreso y se acepte para ayuda a estos niños que se quedaron en desamparo por este delito, ¿va? Y entonces, bueno, no sé si tengamos dudas, si tengamos preguntas por allá, para que podamos hacer el primer bloque de preguntas, compañeras. ¿No? ¿Todavía no? Ok. Bueno, entonces, bueno, va, seguimos. El grado, bueno, vamos a seguir con esta diapositiva, ¿no? La orientación de la investigación conforme al enfoque de género. Y de esto es de lo que yo trabajo mucho e invito a todos los litigantes que sé que me están escuchando y que recordemos que esta actividad que yo llevo, que es un proyecto que tengo que se llama Primeros Auxilios Jurídicos, y que me gustaría que la mamita, que invité a todas las mamitas para que me escucharan, que sepan qué tienen que hacer, que desgraciadamente si viven este delito, qué tienen que hacer. Yo sé que hay muchos juristas ahorita escuchándome, y qué bueno, y me da mucho gusto, y que le entren, ¿no? Para buscar la verdad de este delito, y que le entren, pero que le entren con la perspectiva de género, no con la justificación que siempre se hace cuando se tiene que defender a un feminicida. Y entonces, pues bueno, eso es importante también, ¿no? Entonces, la orientación de la investigación conforme al enfoque de género. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que vivir ahí dentro de un juzgado? Dentro de un juzgado. Orientar la investigación desde la perspectiva de género en términos de la hipótesis a comprobar significa, 1, examinar los hechos con un crimen de odio, por supuesto. Y ahorita vamos a ver una incógnita que vamos a tener que resolver en el momento del juicio, ¿sale? Cuyas raíces se cimentan en las condiciones históricas de la violencia contra la violencia contra las mujeres. De este modo, quienes forman parte del equipo de investigador deben partir de la pregunta si la intensidad de la ejecución de las lesiones, fuerza y violencia excesiva aplicada, los mecanismos feminicidas que se aprecian en el cuerpo de la víctima detonan odio hacia lo que el cuerpo femenino. Y los que llevamos ese tipo de juicios, a las que llevamos ese tipo de juicios, es muy claro, ¿no? Es muy claro, de verdad es muy claro. Yo lo que les comento mucho es dos mujeres que llegaron a la Agencia del Ministerio Público de Iztapalapa en el 2017 con signos de violencia extrema, se los prometo que extrema, sin identificación. A las dos estaban en un lugar, en un baldío. A las dos lo localizaron, en menos de 15 días estaban las dos mujeres, sí, 15 días o una semana, no recuerdo bien, pero hay que dejarlo en 15 días, se encontraron. Esas dos compañeras, esas dos mujeres que se encontraron, fueron tipificadas como homicidio doloso o homicidios otros, recuerdo que eran homicidios otros, y que no se hizo la investigación de quién lo hizo, ¿no? Recuerdo que el criminalista que estaba sacando las fotografías dijo, trae premio, y yo le comento, ¿qué es premio? Pues alguien la violó, ¿no? Traía semen, y no hubo una investigación, porque hubo quien dijo, no hay feminicidio aquí. Cuando es claro, de verdad es muy claro, los signos de violencia son extremas, ¿no? Estas 7 fracciones que el Código Federal nos pone, ¿no? Y que lo platicamos en la clase pasada y que ahorita si quieren nos volvemos a tomar en cuenta, pues eso exactamente es lo que se debe de presentar, ¿no? ¿Qué lesiones, cuánto odio hubo de este sujeto en el cuerpo de la mujer para quitarle la vida? Es odio,
y lo trabajamos la clase pasada, lo que es tortura, ¿no? La tortura que infligen antes de quitarles la vida, ¿no? Esto es también el parámetro del odio. Segundo, abordar la muerte violenta de las mujeres no como un hecho coadyuval y circunstancial, sino como un crimen proporcionado por el contexto sociocultural que proyecta el mensaje de lo que femenino para una sociedad de accesorio e importa menos que los valores e intereses masculinos. El ser objeto en esta sociedad aún todavía sigue. Yo veo allá afuera jovencitos, ¿no? Todavía haciendo y utilizando a las jovencitas. Y que bueno, ayer tuve una conferencia en una universidad y un joven me dice, ¿cómo le hacemos cuando vemos que está viviendo violencia, ¿no? La joven, ¿qué hacemos nosotros, el entorno? ¿Qué le decimos a ese sujeto, ¿no? Encararlo, ¿no? Ponerlo, ¿no? Pues yo a veces digo, ¿no? Y hay un taller muy hermoso que tomé con unas mujeres bellísimas que es cuidar a tu cría, ¿no? No sé yo qué, ¿no? Tendríamos que, sacarla del entorno antes de que esté feminicida, porque está siendo feminicida al momento de violentarla, de acecharla, de acosarla, y ahorita vamos a hablar sobre el acoso también para este delito. Y pues bueno, diferencias. Diferenciar la muerte violenta de las mujeres a manos de sus parejas, exparejas, progenitores, hermanos, o por cualquier que se acredite que la acosaba o hostigaba desde el enfoque de género, que permite entender y ubicar cuáles actos son ejecutados por los hombres desde su posición sociofamiliar, de dominación, aprovechamiento, las relaciones desiguales de poder, y todavía se viven en familias, ¿no? Yo insisto que hay que ir a tocar a la puerta de la señora que está siendo violentada para entender que aún todavía, con todas estas legislaciones que las conocemos todos y todas que estamos aquí, ¿no? En el litigio, aún cuando las conocemos, hay muchas mujeres que están viviendo violencia, hay muchas mujeres que están totalmente en un extremo, ¿no? En un extremo momento de desigualdad, ¿no? Entonces, pues bueno, aún así, lo hemos visto, ¿no? Aún en instituciones públicas, ¿no? Se están viendo totalmente las desigualdades, y eso genera, ¿no? Que esto también empecemos a revisar, que como lo marcaba la CEDAW en una recomendación que nos hace la Corte Interamericana, que dice, revisa el Estado, revisa la cultura misógina que tiene en México, revísalo, ¿no? Atiéndelo, edúcalo, como dice la ley de víctimas, educar, ¿no? Educar ya con una perspectiva, y que bueno, esto también cuesta en este México todavía. ¿Va que va? Entonces, pues bueno, seguimos para que no se nos acabe el tiempo. En definitiva, identificar los criterios que permiten diferenciar las distintas manifestaciones de privación de la vida que puede ser víctima una mujer por razones de género. Siempre se cuestiona saber qué es feminicidio y qué es homicidio, y que si discriminamos y no discriminamos, y que se sienten vulnerables los varones por haber puesto el feminicidio, y todo este cuestionamiento que aun cuando tiene ya, ¿no? Bueno, ya no cumple cierto tiempo en la tipificación del feminicidio, no queda claro, ¿no? El por qué se tuvo que tipificar, por qué se tuvo que clasificar, y por qué ahorita no se puede desaparecer, ¿no? No podemos desaparecer el código, el delito de feminicidio. No se puede, ¿por qué? Porque está en aumento. Todos los días va en aumento, todos los días va en aumento. Cuando se tipifica, habían 3 mujeres fallecidas por día. Hoy mueren 10 mujeres al día. Y se pretende quitarlo, pues yo creo que no es correcto, yo creo que no es correcto, y por eso es importante que mejor analicemos qué se tiene que hacer aún más para que podamos nosotros atender esta estructura social, ¿sale? Lo primero que debe preguntarse él o la investigadora, y también los abogados que acompañan al investigador, que es el asesor jurídico, es si el diseño de la investigación debe plantearse asumiendo o no la hipótesis de un feminicidio. Bien dice la sentencia de María Lima, toda muerte de mujer debe de investigarse como feminicidio, y de ahí ya podríamos clasificarlo o separarlo hacia homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio simple, homicidios, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuál es el elemento normativo del tipo penal al que obedece la actuación delictiva?
Lo trabajamos la clase pasada, que es el artículo 325 del Código Penal Federal, que nos va a decir, ¿no?, cuáles son los lineamientos o las características que debe de verse si hay un feminicidio, ¿no? Recordemos, ¿no?, que es violación, ¿no? Si tienen signos de violación, si había acontecimientos o antecedentes de violencia en su entorno, ya sea laboral, familiar, dentro de las escuelas, y eso también es importante que lo miremos, ¿no? También es importante que se mire que haya sido exhibido, que haya sido mutilada, que su cuerpo haya sido con una frialdad al momento de matar, lesiones, ¿no? Y esto, pues, no es difícil de identificarlo. Yo por eso les comentaba de estas dos mujeres que no se identificaron, ¿no? Una de tez morena y otra de tez blanca, ambas las pusieron como homicidio, ambas, yo estaba ahí, no era encargada para nada, yo no trabajé después de 2016 en una instancia de gobierno, y que bueno, eso es importante, ¿no? Yo estaba ahí, y que me dijeron, llegó un cuerpo, ¿quieres entrar, amores? Por supuesto que quiero entrar, y cuando digo, bueno, ¿qué se va a hacer, no? Pues se va por homicidio, amores, porque así son las indicaciones, no lo dije yo, ¿no? Lo dice el Ministerio Público que estaba ahí, que dijo, se va por indicaciones como homicidio, ¿no? Por eso yo les digo que esas 1,200 carpetas de investigación que dicen que son homicidios dolosos, tendríamos que revisarlas, porque a mí, Gaby Amores, me queda claro que hay muchas compañeras que no ha sido investigado su cuerpo, que no ha sido investigado su caso, y que desgraciadamente, pues bueno, tampoco ha sido, ¿no? Que tampoco ha sido investigado ni detenido ninguna persona. Y algo que me decía una estudiante y que yo me llevo mucho porque me gusta estar ahí construirlos a los nuevos profesionistas, me decía, es que el hecho de que no se investigue, maestra, va a estar allá afuera, y sí es cierto, ¿no? A mí lo que me ha llevado en el litigio de los violadores es que no violan una vez, han violado muchas veces, ¿no? Que en esta lo vamos a castigar, y que espero que el sistema, ¿no? Y que todo lo que tengamos que presentar como periciales se compruebe la violación, que hay muchos obstáculos terriblemente en el sistema para comprobar la violación, sí, y más de niñas, ¿eh? Se los prometo y se los prometo. Yo por eso les digo que cuando es así, yo los invito un día al litigio, vamos a litigar, ¿no? Sin saco. Bueno, yo normalmente traigo mi saquito, pero vámonos, ¿no? Así con mochila en la espalda. Y les voy a decir, y van a escuchar ustedes solitos y solitas, cómo es abajo. Yo por eso les digo, ¿cómo es abajo? ¿Cómo es en el agente del Ministerio Público? ¿Cómo se vive? ¿No? Cuando un agente del Ministerio Público del búnker me dice, es cierto, ¿no? Está inventando la mamá porque le pidió divorcio al señor. Imagínense, cuando hay dos periciales de psicología que están comprobando que hay una violación, ¿no? Entonces eso es muy terrible, muy terrible. Vámonos con preguntas, espero tener la respuesta también, pero bueno, vamos con preguntas, si no se nos va el día. Valentina. No puedo, Valentina. Es muy terrible esta pregunta porque me dice, ¿podría ejemplificar cómo se mide el odio sobre el cuerpo de las víctimas por si condición de género, por su condición de género? Yo de inicio te digo, no se puede, ¿no? Pero, imagínate, y se lo digo a todas las compañeras, estas fracciones, voy a cierren sus ojitos porque voy a regresar mis diapositivas, ¿no? Entonces, porque siempre les digo eso en el museo, entonces cierren sus ojitos porque voy a regresar, ¿vale? Voy a regresar la diapositiva. Lo borro porque esto me permite exactamente lo que estoy haciendo. Perdone por los que están allá viéndome, de verdad, yo soy muy práctica en esto. Aquí está. Estas son las características que debes de medir, que debes de poner o debes de ver si hay feminicidio o no, ¿no? Es el 325, son las características del 325. Y ya hago otra vez el comentario, no porque esté en escala, es más severa la séptima que la primera, no. El diseño de la diapositiva está así, ¿no? Entonces, por favor, no vayan a pensar que va en escala, ¿no? El grado no, por Dios que no. Entonces, bueno, vamos, yo no puedo hablar así tan específico porque a veces siento que atento
a la dignidad de la familia o de la compañera a la que estoy buscando que su feminicida sea acusado, ¿no? Entonces, pero vamos a trabajar estas diapositivas. Esta. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Recordemos que la agresión sexual es sin consentimiento. ¿Sale? O cualquier agresión, cualquier signo de violencia sexual, cual sea, ¿sale? Hay muchas lesiones, ¿no? En el cuerpo en donde se puede comprobar que hubo un abuso sexual, por supuesto, ¿no? En las partes genitales, ¿no? En muchos lugares se puede comprobar que hubo, ¿ok? En muchos momentos también hay periciales que se deben de revisar, ¿no? En el cuerpo de la víctima, si existe algún signo, ¿no? De saliva en el cuerpo de la mujer, porque son muy dados a eso, ¿no? Entonces, no puedo ya ejemplificar, pero vamos a trabajar, a ver si puedo, a ver si me sale. Fracción número 2. En la víctima haya sido infligido lesiones, mutilaciones, y cuando hablo de mutilaciones, de verdad que sí, ¿no? El encontrar de pedazos de una persona, de tu hija, de tu mamá, es terrible, terrible. Hay un libro que les comparto. ¿Me pasas el libro? ¿Me pasas el libro que está ahí? Hay un libro que les comparto que no le hago, no hago propaganda, ¿no? Pero me encanta porque es muy, muy importante. Para mí, en la criminología, es muy práctico. Está en el primer piso donde está el cuadernillo. Más para allá, más para allá, más para allá, más para allá. Sácalos y yo te digo cuál. Es un libro. No es un libro azul, es un libro, o el que está al lado del rojo o algo así. No, ya te pasaste. Ja. Bueno, ahorita a ver si lo encontramos. No, ese no es. Tampoco el que sigue, tampoco el que sigue. No, más para acá. No, no. Y creo que es ese. Sí, es ese. Bien, ya está. Así es en el Museo de la Mujer, perdónenme, ¿no? Siempre andamos. Bien, entonces, bueno, este libro me genera mucha práctica. Es un análisis de los feminicidas de Tecama. Jovencitos que le hicieron atrocidades a niñas. No sé si pueda tapar no sé, bueno, yo voy a pasarlo por aquí. Es este. Es un excelente libro para entender qué es el feminicidio en México. Y de verdad, es una profesionista, la escritora. Didier Carrión, es una profesionista. Yo he estado en una conferencia con ella y ya leí el libro y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer porque nos especifica lo que tú me pides de verdad, que a veces yo no lo podría hacer. Yo no sé, no, tantito me cuesta o mucho me cuesta llevarlo, ¿no? A decirlo, porque sí me genera como, no sé, un nervio, pero espero que podamos entender qué es mutilar, qué es violar, qué es lesionar, qué es dejarlas en la calle, en el basurero, eso es odio, ¿no? Ese es odio. Cuando hay defensa de la víctima también, antes, ¿no? De su fallecimiento, se ve todo, el cuerpo el momento de cuál fue la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la 200, la 65, ¿no? Cantidades de lesiones que tuvo el cuerpo de la mujer, y de verdad que sí se sabe. Solamente hay que investigar correctamente. Solamente, de verdad, no nos cuesta mucho. Porque estamos ahí porque quisimos estar ahí, no porque nos sacó yo les digo a mis clientes, no les salió la bolita y dijeron, tú eres Ministerio Público. ¡Chin! Yo quería ser abogada feminista, pero no, te quedas como Ministerio Público. No, los que están ahí quisieron estar ahí, y los que están en Fiscalía de Feminicidios quisieron estar ahí. Entonces, hay que hacerlo. Los que estudiaron criminalística, los que quisieron ser médicos forenses, hay que hacerlo. Punto, nada más, ¿no? Y si les podemos decir gracias, pues sí, yo sí les digo gracias por hacerlo correctamente, por supuesto, ¿no? Como me dicen, gracias Gaby por tu trabajo, ¿no? Pues hay que agradecerles también a ellos, pero ellos que se avienten el round de decir, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer correcto, porque por eso estamos aquí.
Entonces, bueno, esto, no sé si, punto esto de la incomunicación, hay muchos que no lo marcan como feminicidio. ¿Eso es tortura? Yo lo pongo, lo puse en la clase pasada. Voy a regresar todavía un poquito más para contestarle a la compañera. Perdónenme. Aquí, el de tortura. Se entenderá por término de tortura todo acto por el cual implica intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales. Abajo, lo que yo subrayo es por cualquier razón basada en discriminación. Yo les digo que todo lo que se genera, ¿no? Todo lo que se genera en el ámbito de la vida de las mujeres, ¿no? Y más cuando están viviendo violencia, es un mecanismo de tortura, inestabilidad, ¿no? De verdad, no es casual, de verdad, a mí me enseñan los WhatsApp de las señoras y me dicen, de verdad no es casual que te digan, te voy a dar 200 pesos, pero si me dejas ver a mi hija, si no, ni creas que te voy a dar 200 pesos. Es que ella esté pensando que va a recibir 200 pesos, porque se necesita, porque no le sobra el dinero, porque no siembra el dinero, ¿no? Y que condiciona estos mecanismos, infligen daños, ¿no? Yo por eso les digo mucho también, cuando nos dicen, pues se fue con el novio, váyase después, o no venga, muchas de las veces le dicen, no venga, mamacita, no tiene por qué venir usted, ¿no? Yo voy a hacer mi trabajo, mamacita. Lleva 7 meses y no se investiga absolutamente nada, ¿no? Pero no vengas, mamacita, no vengas. Eso no es tortura. Y es el Estado el que lo está haciendo, ¿no? Entonces, pues imagínense cuando llegan conmigo, cuando llegan con las demás compañeras abogadas, pues por supuesto, ¿no? Que se genera todo esto de la inestabilidad de las compañeras en su búsqueda de la justicia. Y claro que sí, ¿no? Yo puedo entender absolutamente todo lo que pasa porque, porque no sabemos, primero, ¿no? No me puedo poner, no puedo juzgar si yo no me pongo en los zapatos, y es más, ¿para qué juzgo, no? Mejor ayudo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante. Bueno, seguimos aquí. La siguiente pregunta era, ¿cuál era? Es un nombre muy difícil, Netxieli. Ok. En Chiapas hay muchos casos de feminicidio sin resolver y cuando dan sentencia es absolutorio, por supuesto. Por supuesto. Es indignante. No se juzga con perspectiva de género, por supuesto, ¿no? Nosotros podemos alcanzar aquí en la Ciudad de México entender lo que estoy diciendo. Por supuesto que sí podemos entender, pero esos lugares en donde no alcanza, ¿no? En donde, ¿qué pasa con esas capacitaciones para los ministerios públicos, para todo el sistema? ¿Se les da capacitaciones allá? Pues hay que preguntarnos también, ¿no? Y que nos digan qué pasa con ellos, ¿no? Entonces, bueno, de Sandy Medina me dice, me gustaría que alguien me orientara y me ayudara porque nosotros fuimos víctimas de feminicidio. A mi hermana le arrebataron la vida y sabemos quién fue y aún siguen libres. Mi hermana dejó a 2 pequeñas, claro, a las cuales yo veo y he sacado adelante. Esto tiene años, tiene año y 7 meses. Ya me asesinaron a mi hermana. Un grito de justicia, un grito de justicia. Y de Vero vamos a hablar cuántas formas existen para identificar un cuerpo. En cuestiones de criminalística, ahorita vamos para allá, Vero. Voy para allá corriendo, te lo prometo que sí. Traje poquitas diapositivas como siempre lo hago. Como siempre lo hago, y pues bueno, eso es importante. Estábamos con el enfoque de género, y que bueno, identificar, los elementos normativos del tipo penal para que nosotros revisemos si existe o no existe el feminicidio, descartarlo, ya lo mencioné también, que eso es muy importante, pero como nos marca, ¿no? Que toda muerte violenta de la mujer debe de actuarse de esta forma. ¿Y cuáles son los indicios, los signos o la evidencia física que permiten demostrar? Esas son las preguntas que llevamos, ¿sale? La siguiente es identificar las formas en que la víctima pudo haber vivido la desigualdad o las asimetrías del poder en su contexto familiar, laboral, vecinal. Sí, existe la violencia
comunitaria. Lo marca la ley general para erradicar la violencia contra las mujeres. Lo marca. Hubo una desigualdad en el ámbito laboral, ¿no? El que ella es jefa, yo no quiero que sea jefa, y entonces la voy a matar, o le voy a hacer todo este contexto. En el ámbito familiar, por supuesto, ¿no? Esto que nos está quedando a deber. O en las relaciones que sostuvo con su agresor antes del feminicidio. 7, evitar juicios de valor sobre las conductas y el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural y social que responsaría a las víctimas por lo que le pasó. Algo haría, ella se lo buscó, quiso ella, lo provocó, y eso lo escuchamos, y alguien me preguntó sobre el caso de Ingrid, que todo lo que buscábamos, ¿no? No, a nadie nos interesa eso. A las mujeres nos interesa que se castigue al feminicida, ¿sabe? Y eso es una construcción, unos estereotipos que marcan a la mujer y que violentan aún todavía más a la mujer. Y todavía ahorita, en las aulas educativas, se escuchaba eso. Ahorita, con esa generación que tenemos universitaria, se escuchaba eso. Imagínense, todo lo que tenemos que trabajar todavía, porque yo me imagino a las compañeras, ¿no? Que representaron Ciudad Juárez. Aquí está la doctora. ¿Cómo se vivía, ¿no? ¿Cómo se vivían esos contextos de prejuicios? Y todavía sigue esos prejuicios con estas nuevas generaciones. Y cuando la ley de víctima nos dijo, educa ya con perspectiva. Cuando la ley, cuando las sentencias, cuando la Suprema, cuando la Senado, cuando, y no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Bueno, nosotras sí, pero muchas no. Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué sigue? Esto también es bien importante porque, se me perdió la hoja. Dice, no justificar las agresiones de la violencia ejercida sobre la víctima, con planteamientos e hipótesis que naturalice la violencia porque el agresor estaba celoso, enfermo o fuera de control. Y esto lo maneja mucho el sistema, se los prometo. Esto lo maneja mucho el sistema, ¿no? Hay cursos que se les dice, que les dan a los primeros respondientes, en donde les dicen que las conductas, que cuando una persona está golpeando, no importa si es una mujer o a otro varón, si están golpeando, un sujeto está golpeando, ¿no? Es porque él ya no está en una conciencia. Y como ya no tiene conciencia, pues se le va a justificar que él perdió toda la conciencia y por eso sigue golpeando. Y eso lo llevamos a un juicio y vean Chiapas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, bueno, ¿no? Eso es mentira. Eso es mentira. Decía un sujeto en Pachuca, estaba golpeando a la chica y nadie le decía nada, solamente su amigo con su vaso le decía, sí, ya déjala, ja, 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 ¿no? Y el sujeto encima de ella, en el piso. Y entonces un señor vecino de la colonia, que pues era otro lugar donde no vivía ninguno de los dos, pues le salió y le dijo, si no la dejas, voy a llamar a la patrulla. ¿Qué creen que pasó? Por supuesto que la dejó. Consciente sí estaba. Por supuesto que sí estaba. Esto es un prejuicio total. La famosa justificación del derecho. Cuando me dicen es que todos merecen ser defendidos, vale, va. Pero no justifiques. No justifiques la conducta. Y lo he platicado miles de veces en un aula de 60 abogados en la maestría, enfrente de un juez que nos daba clase. Y ese juez dijo, ¿quién va a llevar a un violador? ¿Quién va a llevar a un violador a la agencia del Ministerio Público porque le acaba de decir que acaba de violar a alguien? Y Gaby Amores estaba escribiendo y levantó la mano sin verlo. Mi compañera de atrás me dijo, Amores, es tu representante. Y yo, ¿cómo? ¿Tú lo vas a representar? Ah, no. O sea, yo no entendía, entonces volteó y le digo, ¿me puede
Y todos me miraron y me dice, ¿me pueden repetir la pregunta, por favor? Y llega aquí enfrente de mí y me dice, que si usted llevaría a su clienta, que acaba de decir que acaba de violar. Y yo digo, sí, por supuesto que todos se rieron. Y entonces yo me acuerdo que volteo y los veo y dije, sistema patriarcal, ¿no? Un sistema patriarcal, totalmente. 59, porque la única soy yo, ¿no? Ellos sí justifican la conducta, yo no. Y de eso se trata el derecho, jóvenes, si me están escuchando. Compañeros abogados y compañeras abogadas que sé que me están escuchando. De eso se trata el derecho, no justificar. Lo hizo, hágase responsable. ¿No? Que para eso hay un beneficio enorme, ¿no? En la primera etapa, que es las soluciones alternas, salidas alternas, ¿no? Que les dicen, bueno, ya que se hizo culpable, pues le doy un beneficio, un regalo del sistema patriarcal, decimos, ¿no? Ahí está el regalito del sistema patriarcal, ya que es una persona responsable, que dijo, yo sí violé a la niña, no me pasé de lanza, qué bueno que soy una persona bien responsable, bien por este sujeto. Ahí está su justicia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es muy terrible. Pero bueno, vamos a seguir. A veces me voy muy fuerte. Noveno es el investigador debe ser profesional, y encauzar las diligencias para acreditar los motivos de feminicidio desde la perspectiva de género, que implica que debe plantearse como interrogantes. ¿El agresor ejerció contra la víctima violencia física, psicológica o patrimonial con anterioridad? Sí. Igual que así. ¿Cómo era la relación entre ambos cuando tenemos alguna relación en una de las fracciones 3 y 4 del artículo 325 del Código Federal que hablamos hace ratito? La víctima goza de libertad de decisión sobre el tránsito o de libre tránsito, si estaba incomunicada, si tenía restricciones, si le mandaba WhatsApp, 200 WhatsApp diarios o 50 llamadas, ¿por qué no me contestaste? Pues porque estoy en junta. Ay, pero es que tú me tienes que contestar, me hubieras levantado tanto el teléfono, me hubiera escuchado, no sé, ya andas allá, andas de loca, tatas. Te los prometo que todavía existe. Bueno, seguimos. Ya casi creo que termino. Dice, en cuanto se tenga conocimiento del hecho, el agente del Ministerio Público debe formular la guía de su investigación, planearse y usarse desde la perspectiva de género para que ello en su momento, en su presupuesto fundamental, que el personal que participa cuente con la capacidad y sensibilidad del tema. Ya les comenté desde el principio, quien ordena, quien coordina, quien solicita es el agente del Ministerio Público. Y les va a decir, ¿no? Decía la jueza, que la obligación del Ministerio Público es, o del perito, más bien, es acercarse al Ministerio Público y decirle, ¿qué es lo que necesita, licenciado? ¿Cómo quiere que vaya mi investigación? No es que estemos haciendo, manipulando la investigación, no. Hay un feminicidio, hay una muerte de mujeres. Investígate si hay evidencias, si podemos constatar que sí hay un feminicidio. No me lo mandes como otros, ¿no? Como otros homicidios y punto, vámonos. Eso es a lo que yo voy, ¿no? No es de manipúlame las evidencias, no, jamás, eso no tiene que pasar. Es importante que él o el servidor público tenga un planteamiento claro sobre la forma en el que se centrará la información inicial, cómo tuvo conocimiento del hecho, quién lo informa y demás datos circunstanciales de modo, tiempo y lugar. Y esto es importante, compañeras, porque la forma también de esclarecer depende también de las personas o las familias que van a ir a hacer la carpeta de investigación. El tiempo, modo y lugar es contestarse preguntas muy importantes como quién lo vio, ¿no? Los testigos, que por favor, si lo vieron, sean testigos. Es la prueba fundamental, aparte de las cámaras o aparte de la detención, es un testigo. Es el testigo totalmente. Entonces, si están viendo el hecho, ¿no? Ahorita también les traigo aquí en lo que es la denuncia, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos rapidísimo. Sigue, y que esto también es importante que lo analicemos. La 11ª es, una vez iniciada la investigación, trazará la ruta, ya la hablamos, y solicitar la correspondiente intervención del personal pericial en las especialidades necesarias, quienes deberán estar capacitados y sensibilizados
en la perspectiva de género y prácticas periciales que se requieren desde, ¿no? desde el enfoque para darle mayor profundidad a la investigación. Dentro de los objetivos estratégicos de la investigación, los feminicidios se ubican entre los otros siguientes. Y estos son los antecedentes que se deben de identificar, ¿no? Las conductas que deben de realizarse para la perspectiva de género y la investigación de un feminicidio, que es identificar las conductas que causaron la muerte, verificar la ausencia o presencia de motivos de razones de género, del contexto de la muerte, de las circunstancias de la muerte, los antecedentes, el modus operandi, que es importantísimo que se aterrice y que se analice. Podría haber un feminicida serial, por supuesto, ¿no? Y se ha encontrado y se ha visto que hay asesinos, que hay feminicidios seriales, ¿no? Han habido muchos que han matado a muchas mujeres, y que eso también hay que revisarlo, ¿no? De la situación de riesgo, vulnerabilidad de la víctima en el momento de la muerte y de las desigualdades del poder que existen entre la mujer o entre la víctima, ¿no? Y el victimario. Eso es muy importante que se aterrice. Son preguntas que ya las trabajamos, son preguntas que se viven y que se deben de manejar, pero lo más importante es que se aterrice concretamente la investigación sin el prejuicio de ella se lo busca, ¿no? Hay que hacerse esas preguntas, no son difíciles, ¿no? El complemento fáctico, en primer aspecto, a consideración del equipo de trabajo encargado de la investigación encabezado por el agente del Ministerio Público, deberá establecer la fase fáctica del caso, considerando, entre otros, 1, circunstancias del tiempo, modo y lugar. Cuando hacemos una denuncia, tenemos que llevar a cabo esto, tiempo, modo y lugar. Lo marca el artículo 19 constitucional en su primer párrafo. El artículo tiempo, los modos que se deben de presentar una denuncia, tenemos que es, siendo las tal horas, nos ubicamos en el lugar, en cuál lugar, y el lugar debe de ir con todos los datos posibles que se correspondan, que es calle, entre qué calles, número, si era un departamento, qué número interior tiene, qué lote, si era un lote baldío, qué tipo de periciales estamos localizando, a cuántos metros de la carretera principal. Todo eso es el lugar. ¿Qué había alrededor? Una pared roja, una pared alta, no había absolutamente nada, ¿no? O el campo algodonero, habían sembradíos, o en el lugar, en la recámara, en el hotel, ¿qué era? En el quinto piso, en el cuarto X. Todo eso se debe de especificar el lugar. Entre qué calles, cuál era lo más cercano, ¿sale? Y pues bueno, por supuesto que, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Relatemos los hechos, pues con una precisión. Cuando nosotros llevamos a mujeres víctimas de violación o a niñas, es muy difícil, ¿no? Hablar, describir el hecho. La palabra es describir el hecho. Muy difícil. Por supuesto que a las mamitas que han vivido también este delito, también, ¿no? Es muy difícil decir que en tiempo, modo y lugar, ¿no? La mayoría de las veces es, ella salió de casa, o yo la dejé en casa, ¿no? Yo me salí a las 5 y regresé a las 8, ya no tenía vida. ¿Cuánto tiempo tuvo o cuándo fue, a qué horas fue, no? Alguien, en ese tiempo, si alguien escuchó ruido, si alguien vio, en lugares de zonas urbanas no existen cámaras, ¿no? De vigilancia. Si en la ciudad fallan, imagínense allá, ¿no? Es muy difícil también es eso, ¿no? Identificar a las personas. Entonces, por eso les digo que un testigo es fundamental. Un testigo es fundamental, se los prometo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante que también aterricemos cuál sería la actividad de estas personas en tiempo, modo y lugar para reconocer, ¿no? El proceso que hizo el feminicida para llegar a su fin o a su objetivo, que era quitarle la vida, pero también torturarla, ¿no? Entonces, pues eso es bien importante. La manera de cómo ocurrieron los hechos, que es lo que mencioné, las acciones desplegadas o imputadas. ¿Cuáles son las acciones desplegadas y imputadas? Todas las periciales que se pidieron, el agente del Ministerio Público, todo lo que pidió, fotografía, criminalística, medicina forense, testigos,
retrato hablado que hablamos hace ratito, todo lo que se generó, el cuerpo de la compañera, qué es lo que había, toxicología, química, biología, todas esas periciales, ¿no? Las cámaras de vigilancia que podríamos recolectar, que nos permitan a nosotros llevar esos datos de prueba a una carpeta de investigación y el desahogo de prueba en un juicio oral, ¿no? Entonces, para que tengamos el conocimiento, ¿no? Y los elementos utilizados y sus consecuencias, así como también elaborar proposiciones prácticas que permitan, por un lado, conocer el detalle del suceso material de imputación penal y por otro lado, identificar los hechos relevantes que permitirán establecer responsable imputado. Si nosotros no miramos esto, yo les comentaba mucho ya hace ratito más en la pregunta, respecto a qué es, ¿no? A qué se genera con la violencia o con el odio, ¿no? La parte que nos toca es comprobar cuánto odio hubo. Por supuesto que acaba de haber una sentencia de 15 años por feminicidio, ¿no? ¿Cuál fue el mecanismo que vio el fiscal para solicitar? Porque el fiscal es el que pone la pena, el que propone la pena, por cierto, ¿no? El fiscal es el que propone la pena en la acusación. El comprobante probatorio, el tercer aspecto fundamental está relacionado al sustrato probatorio del caso, a los medios de prueba y los elementos materiales probatorios. Un dictamen pericial de criminalística nos dice el uso de arma que se localizaron, nos dice el uso de la mecánica de los daños en el cuerpo, de las lesiones, la mecánica, cómo fue, cuándo fue, cuál fue el primero y cuál fue el último, cuál fue de todos que le quitó la vida, porque no fue el último el que le quitó la vida, porque hay lesiones post-mortem, y eso también es importante, ¿no? Todo lo que le hizo después de muerta, que también eso asevera también el odio o reconoce también el odio. Entonces, pues bueno, él y la gente del Ministerio Público en su equipo deben formular un juicio de pertenencia, necesidad y conducencia de los medios probatorios recabados. Los juicios orales actualmente se lleva en las salas de los reclusorios, ¿no? Hicieron salas. Actualmente toda la República lleva juicios orales, toda la República a nivel nacional llevan juicios orales, en donde actualmente son los sujetos que deben de estar en un juicio oral obligatoriamente, es el agente del Ministerio Público, que es el fiscal, el defensor, el feminicida. En muchos ya es obligatorio el asesor, en muchos estados ya es obligatorio también el asesor y por supuesto el juez. El juez de primera instancia, que es el juez de control, no conoce la carpeta de investigación y escucha la acusación que está haciendo el fiscal, y al momento de su conocimiento debe de entender que el delito que está presentando es el correcto que está en la norma. Si no es el correcto, el juez puede reclasificar el delito. Es muy importante, por eso les digo, si lo meten como homicidio doloso y el juez identifica alguna de estas características, porque no deben de ser todas, alguna, él en cualquier momento de los juicios puede reclasificar el delito. ¿Sale? Entonces es muy importante, si bien es claro que tú como asesor, ¿no? Llegas a un juicio y no tienes el conocimiento de lo que el fiscal va a presentar, no ha habido un contacto, y escuchas que es un delito que no es lo que marca la norma, también como asesor puede proponerle al juez que haya una reclasificación de delito, pero el juez en teoría lo reclasifica, ¿sale? Es el que puede reclasificar el delito, por supuesto, o a petición de, y él lo valorará, y él dirá, sí, ¿no? A petición de puede hacerlo. Entonces es bien importante que no porque nos dijeron homicidio, se va a quedar en homicidio, no. Se puede reclasificar en cualquier momento, es más, cuando termina la etapa intermedia, que es la fase número 2, cuando se termina, muchos llegan los nuevos jueces, que es un juicio oral, y ahí también ellos escuchan todo lo que le va a decir el fiscal.
¿no? Y ya hubo una reclasificación del delito a lo mejor del primer juez, pero él escuchan, porque son 3 en algunos momentos, y dicen, no, aquí no es ese delito, hay que reclasificarlo y hay que entenderlo y hay que hacerlo. Entonces, en cualquier momento de un juicio se puede reclasificar el delito, es muy importante, ¿ok, compañeras? Y pues bueno, el personal investigador debe ubicar el área geográfica, eso es hablando de la necropsia del médico forense en el cadáver, ¿no? El personal investigador debe ubicar el área geográfica o lugar en donde tuvo lugar la conducta delictiva, el nivel socioeconómico de la zona, el tipo de la comunidad. En caso de las comunidades rurales, se debe tomar en cuenta en su investigación si prevalecen los usos y costumbres que legitimen la discriminación y violencia contra las mujeres, concepto que la criminalística aplicada con una versión de género. No porque se viva la construcción allá de discriminación, se va a aceptar que se haya discriminado a la mujer, ¿no? Eso es bien importantísimo que también se haga, porque si no, entonces, pues bueno, muchísimas personas serían castigadas totalmente con ese estereotipo. Este es un mapa que comparto, ¿no? Y que agradezco a la geógrafa María Salguero. Este es el mapa de feminicidio. No es el que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por supuesto que no. Este es el mapa que nos lleva, ¿no?, a reconocer todos los indicios que se llevan. Una de las características que tiene el feminicidio es que las muertes de las mujeres no nada más es el entorno en casa, sino también por ser mujer, ¿no? Y lo que ella comenta es que todas las muertes de mujeres que están en el crimen organizado deben de marcarse como feminicidio, y sí, es claro, y es verdad. Entonces, si nosotros entendiéramos o analizáramos correctamente la tipificación del delito de feminicidio, entenderíamos que así estuviera México marcado, así están los años como ella lo marca. En el 2019 es el amarillo, ¿no? En el 2018 es el rojo, 2017 es el morado y 2016 es el azul. Y así fue marcándolo, miren, está lleno, lleno, lleno. Y ya dejé esta nota porque para mí es importante poner cuando pongo alguna nota de alguna compañera que pone esto, y dice ella, no son números, cada una de las cruces tiene un nombre, y de verdad, si ustedes se meten a su página y ponen en un puntito amarillo, verde, rojo, morado, ponen el nombre de la compañera. Es bellísimo esto, desgraciadamente, pero es muy bello, ¿no? Entonces dicen, los y los investigadores deberán tener presente que los feminicidios también pueden ocurrir como parte del fenómeno delincuencial relacionados con la explotación sexual, la trata de personas, el narcomenudeo, el pandillerismo y delincuencia organizada, entre otros. De esto es lo que habla María Salguero. Entonces, bueno, eso es importante. Cuando no hay identificación de la víctima, ¿qué va a pasar? Es la evidencia científica de los casos de feminicidio adquieren un valor indispensable. Cuando se trata de un cadáver no identificado o que no pueda ser reconocido, deberá realizarse bajo el protocolo de científicos institucionales la obtención de muestras biológicas y un estudio para determinar los perfiles genéticos que se integra al banco de datos para la información, que es muy importante cuando la víctima no está identificada, que eso también lo habíamos visto hace ratito. Procedimientos de la investigación policial, ya vamos a acabar, vamos bien. ¿Qué debe de hacer el policía? Que es muy importante, ¿no? El primer respondiente es conocimiento del hecho, realizar la bitácora, incluyendo todos los datos circunstanciales. Yo llegué al auxilio, a un llamado, a una petición, al lugar de los hechos, ubicado en tal lugar, con portón tal o no tenía portón, estaba en el segundo piso. Todo esto es el informe homologado. Fíjense, uno de los grandes problemas que tiene el sistema penal es el primer respondiente. El primer respondiente en el informe homologado debe ser tan específico, y cada uno de los que participan ahí debe de hacer su informe. No que pues yo vine con ella y pues ella lo hizo. No. Todos tienen que firmar el informe y poner lo que hicieron cada uno de ellos. Entonces, la segunda es las actuaciones policiales operativas para la recopilación de datos que apoyen a la investigación de los delitos relacionados. Cuando llega el primer respondiente a la escena de los hechos,
al lugar de los hechos, se entiende que él se puede acercar a la víctima, al cuerpo, para saber si todavía tiene vida y darle la ayuda necesaria. Se acerca también para saber si no tiene vida, solicitar, ¿no? Que hagan las medidas necesarias para la recolección de todos los indicios y el levantamiento del cadáver. Pero el primer respondente solamente puede hacer esto. No puede hacer otra cosa más que acordonar el lugar. Nada, nada, no se puede llevar el indicio, ¿no? El vaso, por si se lo llevan, yo aquí lo guardo porque con esto se encontró que aquí mataron a la chica. No, never, no. Solamente por indicaciones, si vemos que está en peligro en que se vaya a borrar la evidencia y que es sumamente importante que se resguarde esta evidencia y no llega, ¿no? No llega el forense para recolectarlo, entonces sí, levántalo con la autorización. Y te van a decir cómo lo vas a levantar, nada de que lo metes y lo metes a tu bolsa y después dices, mira, aquí está, porque no vale la prueba, ¿no? Entonces es bien importante, el primer respondente llega, da auxilio y pone el acordonamiento, punto. Hasta ahí quedó su participación. Informará qué hizo, cómo lo hizo, qué es lo que hizo, cuándo lo hizo, a qué hora lo hizo, con quién lo hizo, qué vio, qué no vio, ¿no? Entonces eso es bien importante. Así como yo les hablé ahorita, así se los preguntan en la audiencia, por cierto. Recopilación y cotejo de las investigaciones policiales con personal de servicios periciales, inspección del lugar, entrevista de personas y testigos. Ellos son los que van a investigar si hubo cámaras, si alguien vio, si es una colonia, ¿no? Que se debe de mirar si hay una responsabilidad de alguien, si alguien estuvo acechando, si vieron a una persona unos días antes, en las tiendas, todo esto es lo que tiene que hacer el primer respondente. De igual manera, se debe entrevistar a las personas involucradas individualmente y proporcionarles seguridad de que se usaran todos los medios posibles para proteger su seguridad antes y durante y después de los procedimientos, cuando así se requiera, ¿no? Si hay una persona detenida y sabemos quién fue, pues bueno, es importante. Fijar, ¿no? Es búsqueda, así es como se debe de recabar las evidencias y los indicios, es búsqueda, fijación, levantamiento y embalaje de indicios o evidencias en el lugar de los hechos, y esas se van a llevar en registro a la carpeta de investigación para que sean datos de prueba, ¿ok? Entonces, iniciar si procede la cadena de custodia y la elaboración del informe policial. Eso es lo que le corresponde a los policías. Solamente eso, no hay otra forma, ¿no? Las policías de investigación, los peritos, es esto lo que debe de haber, ¿sale? Entonces, pues bueno, creo que ya estamos en la última diapositiva, voy a terminar esta diapositiva y voy a dar inicio a contestar las preguntas. Deberá recabar la investigación evidencias de los siguientes elementos, ya lo hablamos, identificar la relación de los hechos, relación de los indicios y determinar el tiempo, modo y lugar durante y después de la recabación de los indicios, así como también determinación del tiempo, modo y lugar que nos conlleva, ¿sale? Entonces, vamos a darle seguimiento a esta diapositiva, a estas preguntas que nos genera. Dice Sandy, ya me gustaría, ya está. Vero es, ¿cuántas formas existe de identificar el cuerpo? Y de Miriam, buenas tardes, gracias por la ponencia. ¿Podría, por favor, recomendarme la bibliografía sobre la aplicación de la perspectiva de género en la investigación de feminicidios? Y Gabriela Coronado, tampoco se puede justificar un acto de feminicidio cuando un hombre está bajo el efecto de drogas. No se justifica, aun cuando esté en efecto de drogas. Cuando dicen es que no lo sabía, ¿no? Había, se decía que, ay, pobres, no saben de lo que está pasando, no era consciente. No, ahí no se justifica. A la víctima, si no está en los 5 sentidos, sí se le puede justificar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el victimario es sin el consentimiento actuando. Entonces eso es bien importante que se miren, ¿sale? Entonces, pues voy a dejar esta diapositiva. ¿Qué más dice? En SOMI hay participación. Ok. Ahorita reviso cómo hacerlo. Me dicen que hay muchas preguntas, pero aquí en SOM, pero no sé cómo hacerlo. Ahorita lo veo. Ahorita lo veo. Dice, las actuaciones periciales deben de ir encaminadas a analizar información e interpretación, resultados en consecuencia
La intervención pericial debe consistir en la elaboración de expedientes, dictámenes, así es como debe de ir una carpeta de investigación, por cierto. El expediente debe traer dictamen criminalística de campo, protocolo de necropsia, resultado químico, toxicológico y patológico, examen de materia genética, dictamen de mecánica de lesiones, dictamen de mecánica de hechos, secuencia fotografía, ¿no? Que es muy importante para este delito, la fotografía es sumamente importante, secuencia de videos, dictámenes de complementarios, antropométricos comparativos, antropométrico social con perspectiva de género, perfiles de personalidad, retrato hablado, ontología forense, perfil criminológico de víctima y victimario, con perspectiva de género, por cierto, estudios de elaboración e investigación criminalística, entre otros. Todo esto debe de estar en la carpeta de investigación de un feminicidio. Estos son los protocolos y las evidencias que debe de recabarse cuando ¿no? Se genera este delito. Perdón, es que apreté algo y no sé si todavía me sigan. No, si me siguen. Ok, ahorita hago algo. No sé qué voy a hacer. Ahí está. Bien, ya las veo. Bueno, alguien está levantando la mano. Luz, ¿quieres comentar algo? Luz Vizcarra. Ya, perdón. Bueno, quería preguntarle algo que, bueno, que le había preguntado por chat, que si existe diferencia entre la manera en que son castigados los feminicidios en estratos bajos de la sociedad, digamos, un feminicida en Chimalhuacán, un feminicida en esa, y la manera en que se podría castigar a un feminicida que mató a alguien en las lomas, o que mató a alguien en un estrato alto de la sociedad, porque, bueno, el feminicidio, por lo que hemos visto, pues no respeta estratos socioeconómicos. Igual mueren mujeres ricas que mujeres pobres, que mujeres de clase media. Y bueno, pues sí me surgió esa duda. Yo me encantaría decirte que la ley no tiene precio. De verdad que así tendría que ser, ¿no? Vemos muchas evidencias y hay casos en donde ha habido mucha corrupción. Pero el delito, ¿no? En la Ciudad de México no te dice si él tiene más dinero será la mínima y si tiene menos dinero será la máxima. Que es de 35 a 50 o de 40 a 60. No dice eso la legislación, desgraciadamente hay mucha corrupción a veces y eso no nos permite pues este acompañamiento jurídico primero, porque si hay asesora jurídica, por supuesto que no debe de haber una delimitación de sentencia, pero yo lo que veo mucho, que las sentencias que se dan muy bajas son los estratos de lugares muy lejanos, ¿no? Estos sí también veo que como si fuera el compadre quien mató, pues hay que darle la mínima, ¿no? Esos lugares muy separados. En la ciudad, con este estereotipo, con estas diferencias sociales, no tendría que ser así, yo te lo digo sinceramente, no tendría que ser así, aunque no me consta que no se haga, ¿no? Entonces también eso es importante, que lo miremos y que veamos que la corrupción en México se visualizó en un tema, en un caso en particular, y que sí es importante que hablemos, que no se debe de hacer eso. La sentencia debe ser imparcial independientemente de los estatus sociales que tienen los feminicidios. Ok, entonces, ya nada más para cerrar, Anaí, Ajania Esk, así como hay que ver el contexto de víctimas, ¿qué pasa con las mujeres que son cómplices de feminicidio? Dice, pero que devienen de contexto entorno social de violencia. Hay un criterio de juicio con perspectiva de género. Ejemplo, ellos, es el caso de la niña Fátima que fue secuestrada y llevada por una mujer con el agresor.
Este es, con el respeto que me mereces, Jania, este es, bueno, y con todos, de hecho, este tema es muy pronunciado en estos casos. Yo lo que les comento mucho de este tema, de este caso en particular, es que el Estado no hizo en ningún momento de las 3 denuncias que esta mujer que se llevó a Fátima. El Estado, ella presentó 3 denuncias antes de ese suceso. Y ni estuvo el Estado, ni estuvo el DIF, porque estaban las carpetas de investigación, comprobaban la violencia extrema que estaban viviendo las niñas. Ese feminicida no hubiera hecho nada si el Estado hubiera actuado algo. No estoy justificando la conducta de la señora que se llevó a Fátima, por supuesto que no. Era ella o sus hijas. Y tampoco, yo no puedo como mujer, y menos como abogada, pues criminalizarla. No. Ella pudo, ella hacía lo que le decían denuncia. ¿Y en dónde estuvo el Estado? ¿En dónde estuvieron los vecinos que la criminalizan? ¿En dónde estuvieron? Es una sociedad que busca nada más señalar, ¿no? Entonces, pues sí, ahora le toca pagar eso y pues dice, pues lo voy a pagar, ¿no? Pero también lo tiene que pagar quien no le ayudó, que son los ministerios públicos, los responsables del DIF, que no estuvieron para el cuidado de las menores, ¿no? Este sujeto hubiera estado en la cárcel si no hubiera hecho nada con Fátima, y ni menos con sus hijas. Y pues bueno, la sociedad la criminaliza muy fuerte, ¿no? Ya va a haber su defensa, los años que le vayan a dar el juez, va a haber, es un juicio que para mi punto de vista se va a llevar por un estereotipo totalmente misógino, porque pues, ¿no? Hay mujeres que también son partícipes del feminicidio, pero es lo que yo les comento, hay que estudiar el entorno para poder ver qué estaba sucediendo. No estoy justificando, no, yo primero les digo, no justifico. Pero aquí no nada más es una responsable, sino son todos los demás que no le ayudaron. Y que dice el artículo 1 constitucional, 3er párrafo, última línea, el que el Estado debe y tiene la obligación de prevenir, y ya le hubiera prevenido el feminicidio a Fátima si hubiera actuado en las 3, y se los prometo que la gente del Ministerio Público que la atendió le dijo, señora, váyase a su casa, ¿no? Pues porque aquí hay mucho. O pues, si lo mete a la cárcel, ¿quién la va a mantener, señora? ¿No? ¿Qué más les dicen? Pero no crea que no quiera, no crea que no quiera, no, jamás, sino, pues es que también usted entienda, una señora, una ministerio público le dijo a una clienta que yo llegué con ella, le dijo, tienes que estar segura, porque ¿qué crees? Y eso te lo voy a decir para que no pienses que te estoy intimidando, ¿no? Sino que es, le dijo, yo me estaba sentando, se los prometo, le dijo, hace un mes llegó una señora a denunciar la violencia familiar aquí. Y la semana pasada estaban a plancha por denunciar. ¿Qué es eso? Díganme qué es eso. Yo entiendo, ¿no? Aquí todos tenemos que ser responsables. Y la señora que fue responsable del delito de Fátima dijo, está bien, ¿no? Lo tenía que hacer, punto. Pero ¿quién está también? ¿Quién no estuvo para que ella no decidiera eso? ¿Quién estuvo, compañeros? 3 agentes del Ministerio Público. 3 carpetas de investigación con diferentes ministerios públicos. Ellos deberían estar en la cárcel con la señora. Se los digo. Así. Porque es bien fácil echarle la culpa, ¿no? O a las mujeres de por eso estás ahí, por eso estás allá, por eso te pasa esto. Pero al final, pues es esto, ¿no? La realidad es esta. Y hay un delito claro, el artículo 20 constitucional apartado C, última fracción, que es la 7ª, nos dice que si hay una omisión del Ministerio Público, se le puede procesar penalmente. Y eso tendría que pasar, ¿no? ¿Hay una responsabilidad del Estado? Sí, porque el Ministerio Público es representante del Estado en ese momento. Entonces, por eso hay una responsabilidad del Estado. Y pues bueno, pues esto es lo que llevamos. Si no hay otra pregunta más, pues yo les agradezco mucho el que me hayan acompañado. Doctora Rosa María, muchísimas gracias. Espero haya sido
muy placentera la plática y con muchos conocimientos para las compañeras que no tienen el conocimiento de este tema. Y pues bueno, si no hay otra pregunta más, si ustedes me lo permiten, voy a este taller. No sé si quiera comentar algo, doctora. Sí, por favor, denme voz. ¿Sí? ¿Me tienen sin voz o qué? Sí la escucho, doctora, ¿Sí me perdón. escuchan? Ah, bueno, nada más para felicitarla cumplidamente, me encantó su taller, me encantó todo lo que dijo, estoy totalmente de acuerdo. Y a la persona que le preguntaba que si cómo se podría saber si había hazaña en la muerte de las mujeres cuando se comete un feminicidio, nada más le diría que ojalá nunca tenga que ver un cadáver de un feminicidio, porque le prometo que no volvería a dormir en muchas noches. Y usted lo dijo muy bien, muy como debe ser, sin ánimos sensacionalistas ni nada que se le parezca. Me gustó mucho su taller. La felicito muchísimo y ojalá tengamos la oportunidad de vernos o hablarnos por esta vía muy pronto. Y gracias al museo por darme esta oportunidad de estar aquí de oyente de un tema que lastima mucho, pero que tenemos que afrontar como sociedad, porque de otra manera, si pretendemos ser una sociedad democrática, pues estamos muy lejos de hacerlo, dado que la mitad de la población de este país todavía sufre los embates de esta sociedad, patriarcal, que no podemos terminarla o darla por terminada, para que gocemos de una vida democrática en la cual todos tengamos las mismas oportunidades, se nos apliquen los mismos derechos y se nos castigue en cuanto cometemos alguna infracción a la ley. Gracias, Gaby. Felicidades. No, pues gracias a usted, doctora, de verdad es para mí un placer escucharla y sus palabras, pues bueno, saben todas las que están alrededor de mí qué significan sus palabras. Gracias, de verdad, y que bueno, espero también, con el respeto que merecen las compañeras que están viviendo ahorita este dolor, pues bueno, que les ayude de mucho, ¿no? A veces ahorita no pude dar un taller, que me estaban pidiendo un taller con las mamitas que están llevando sus juicios para enseñarles, y pues que esto también les sirva, ¿no? Por eso lo hice también de esa forma, para que ellas me pudieran escuchar y aprendieran qué está pasando con su juicio y qué deben de exigir, porque no todas tienen abogadas, ¿no? Entonces, o abogados. Entonces, pues bueno, espero haya servido y pues bueno, voy a dar término al taller. Por supuesto que lo hago con una canción, si usted me lo permite, doctora. Termino Claro. con este video. Ah, ok. Pues bueno, no sé si lo vemos, el video. No sé si está el video mostrándose. No, no está. ¿No está? ¿No se ve el video? No. No. Ok, permítame. A ver aquí. Ah, ok, ya está. Ah, ya sé cuál es. Ahí está. ¿Sí se ve el video, perdón? Sí, ya se ve. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salía
desde un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Ahora que la Virgen te creí, hermoso y bella, llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de campo libre. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Pues bueno, le doy terminado al taller. Muchas gracias. El próximo mes estamos también en transmisión. Hablaremos sobre la violencia familiar, que es, el tema es el abandono. ¿Qué es el abandono? Una de las violencias más silenciadas y acompañadas por el patriarcado. Y pues bueno, vamos a tener el último sábado de agosto, vamos a estar con ustedes, y el primer sábado de septiembre. Pues muchas gracias a todas, Museo de la Mujer, les agradezco mucho y les mando un cordial saludo a la licenciada Gabriela Mores a sus órdenes. Un abrazo, México. Chao, maestra.